problemas de ansiedad o, por ejemplo, la depresión, este, cómo se maneja el lenguaje hipnótico, entre otras cosas. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Excelente. Pues gracias por aportar. Compañero Adrián, ¿gustas participar en algo que te ha parecido las últimas lecciones y la intervención psicoterapéutica? Hola, buenas tardes. Pues me ha parecido muy útil. Este enfoque me ha gustado el manejo de las herramientas, sobre todo, y el poder complementarlas con lo que yo practico, que es la terapia centrada en soluciones y la programación neurolingüística. Entonces, como que van todas de la mano y está muy padre el poder utilizar el trance también como un método más profundo para llegar a soluciones a veces un poquito más rápidas y a veces un poquito más significativas. Y la forma en la que se acoplan los ejercicios de los tres enfoques también es como mm, algo que al paciente le dura un montón y es una experiencia que se queda y sobre todo el consejo que nos dieron en los webinars pasados de darle seguimiento con audios y ese tipo de intervenciones también me ha funcionado bastante bien. Excelente. Bueno, se unió a a nuestra clase el compañero Jorge. Jorge, ¿te animarías a encender tu cámara para que podamos tener esta sensación de cercanía? Bueno, hola. Compañera Anaís, ¿algo que te gustaría agregar o de estos últimos módulos que hemos estado viendo sobre el diplomado? ¿Qué me puedes referir? O si tienes alguna duda también. Em, bueno, a mí la duda que tengo, eh, una duda que tengo es si siempre se debe hacer, si se puede hacer dos veces la misma inducción con el mismo paciente. Si es más efectivo cambiarles de inducción o si es, lo he hecho, he repetido la inducción, pero no sé si sea lo mejor. Ok, bueno, entonces contestamos la pregunta del compañero Jorge y posteriormente con la compañera Anaís. Bueno, en cuanto a las inducciones, permítanme aquí acepto a su compañero. En cuanto a las inducciones, ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten las veces que quieran con el mismo paciente, siempre y cuando les ha tenido pues un buen resultado, pueden usarla las veces que sean necesarias. Sin en cambio, obviamente, mientras más experiencia tengamos en en el campo, por llamarlo así, mientras más tiempo tengamos de practicar este tipo de actividades, pues vamos a poder tener mayor amplitud para utilizar las demás técnicas, mayor habilidad para utilizar las demás técnicas. Realmente no hay como que si una vez lo hacemos de una manera y de otro día de otra manera, las dos formas están bien, ¿sale? Entonces las dos son muy efectivas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o compañero Jorge? No sé si despejé la duda que tenías. Parece que su audio está deshabilitado. Compañero Jorge, creo que su audio está deshabilitado. Ah, perdón. Sí, Adelante. cuando he hecho la inducción, Sí, aparentemente entran en estado de trance. He usado mucho el apalancamiento, es el que sí, más he usado, me siento más confiado con ese método. claro. Y sí refieren, por ejemplo, hice lo de limón, sí Ujú, referían la alucinación, en este caso gustativa, sí me dijeron que sí. He hecho lo del encuadre, perdón, lo del generador de nuevo comportamiento, claro. pero no sé, eh, no he visto que sea un trance demasiado profundo. No sé Ujú, qué falte, ¿no? Pero sí me dicen que se sienten más relajados, sí me dicen que están más tranquilos, sobre todo cuando vuelven pero no, claro, me gustaría a mí estar más seguro de que verdaderamente estuvieron en trance y no solo siguiendo una instrucción. claro. Bueno, primero que nada me gustaría hacer dos observaciones. Una es una percepción, pues, individual, o sea, es
tu propia percepción, compañero Jorge, de que tal vez el trance no es lo demasiado profundo. Tendríamos que ver si realmente tus pacientes o tus clientes llegan a un estado profundo o no. Bueno, para esto podemos como que ramificarlo de dos maneras. Una, ¿qué tiempo es el que le dedicas, por ejemplo, a tu inducción? Bueno, pues a la inducción pues serían al proceso completo de inducción y de salida, como Solo de 15 minutos, inducción. como Solo a la inducción como 5 minutos en lo que va bajando el brazo. Y sí tengo cuidado en hacer la profundización usando metáfora del número descendente o de la Ujú. escalera. Es lo que más he usado. Y últimamente incorporé lo de cosas que estén en el medio, que un ventilador, que la temperatura, todo esto. Pero son como 5 minutos más o menos. Claro. Dentro de estos 5 minutos que tú le dedicas, tú pides a tu cliente que tenga confirmación de que está en estado de trance o no. Por ejemplo, que le pidas que sienta el sabor a limón en su boca y que de repente puedas estar viendo que ya está salivando, que está moviendo mucho los labios, la lengua, o incluso pedirle, podría servirte esto para confirmación tuya, de que le pidas abrir sus ojos y que mientras más lo intenta, verá que no es posible. Cuando ya están en un estado de trance profundo, pues todas las indicaciones que le estamos dando a nuestros clientes, a nuestros pacientes, realmente las están siguiendo, realmente están siendo sugestionados. Entonces, esta sería una manera en la cual pueden ustedes tener la confirmación de que una persona está en un estado de trance profundo. No sé si alguno de ustedes lo ha realizado así. Bueno, sí me gustaría escuchar la experiencia de otros para ver cómo les ha ido, ¿no? Con esta cuestión de ver pues el grado de profundización, ¿no? Claro, sí. Anaís, ibas a compartir algo y después el compañero Willibaldo había alzado la mano, ¿no? Pues yo solamente ahora sí que he aplicado las dos técnicas de apalancamiento. Entonces, de las otras todavía no me he atrevido a hacerlas, pero para mí todo esto del diplomado, la verdad sí me ha tenido un buen aprendizaje en lo personal. Y pues ahora sí que las he aplicado, no todas porque no me he atrevido todavía, pero las que sí he aplicado me han servido mucho. Gracias por compartirnos. Acuérdense que mientras más practiquemos, pues más hábiles vamos a ser en esta actividad. Adelante, compañero Willibaldo. En esta parte sobre qué funcionaría más para que haya una mayor profundización, en la clase grabada ahí decía que al final de la sesión, casi al finalizar, hay que reforzarlo, que es decir, la próxima vez o cuando escuchen mi voz, solamente cuando escuchen mi voz, vas a como a lograr entrar en un trance hipnótico, ¿no? Entonces ese reforzador, esa parte de reforzar creo que es muy importante y funcionaría mucho para que tengas más éxito en la próxima vez. Y a modo de comentario, me pasó algo bien gracioso. La otra vez estaba leyendo, haciendo mi tarea lo de la metáfora, no, la de los sueños oníricos. Y resulta ser que a mí, al otro día, tuve un sueño que me solucionó un problema, ¿no? Dije, rayos, no manches. Entonces, podría decirse que es parte de la autohipnosis, ¿no? Dije, maldición, me desperté y tuve ese sueño. En serio, fue muy extraño. Sí, claro, ahí pudiesen haber existido elementos, de autohipnosis o esta capacidad de tener, la capacidad de a lo mejor transmitir a nuestros usuarios, pero de alguna manera igual atraparlos dentro de nuestro inconsciente. Digo, si lo estamos mencionando es por algo, si lo estamos expresando igual es por algo, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañero, por su aportación. Y sí, dentro de una de las clases recuerdo haberles mencionado sobre los anclajes de voz, ¿no? Que decir, la siguiente vez que escuches este tono de voz que estoy utilizando, entrarás en un estado de trance más rápido y más profundo que la vez anterior. Eso igual podría ser un auxiliar para profundizar con el mismo paciente, sesiones continuas, ¿no? O el hecho de a lo mejor
profundizar cada vez que hipnotizamos a la misma persona en un lapso más corto de tiempo y más profundo que la vez anterior. No sé si me expliqué adecuadamente. Bueno, compañero Víctor Hugo, ¿cómo te ha ido con con la aplicación de las técnicas y de lo que hemos estado viendo? Me ha ido bien. He aprovechado para intentar hacer aplicarla en 2 ocasiones con unos pacientes que he estado teniendo con base pues, a cómo se encontraban. De hecho, me pareció interesante. De hecho, lo había escrito en la tarea pasada, donde me tocó hacer la técnica con respecto a lo de negociar con el síntoma, Ujú, con una paciente que ya tenía tiempo con ella trabajando unos problemas de ansiedad que tenía. Ella pudo manejarlo bien, pero hubo un momento en donde, al momento que fue cuando mejor pudo manejar sus ataques de ansiedad, empezó a escuchar una vez al día una voz que le decía estúpida o tonta. Así que lo que decidimos hacer es con que, bueno, si parece que ya no sientes esos síntomas de ansiedad porque los has controlado bien, pero a partir de que los has empezado a sentir, has escuchado estas voces, a partir de que, bueno, los controlaras, tratamos de hacer eso, comunicarnos con el síntoma. ujú, Sin embargo, lo que haciendo es que fui combinando, como fue por llamada telefónica esta sesión, traté de adaptarlo un poquito a hacerlo pues de una manera donde sé que no voy a poder estar viendo si está haciendo el apalancamiento o no, pero sí traté de hacer como una clase de ejercicio de respiración y, y de poco a poco ir contando hasta 10 como si fuera usando una metáfora de un elevador hasta llegar al uno. Y después de ahí le dije que en resumen, con cada vez que inhalaba y exhalaba, que pusiera enfrente de ella, que pusiera sus manos, todo con los ojos cerrados, y que hagas que inhalara y exhalara, poco a poco se iba a hacerse presente su síntoma, ese síntoma que tenía ella. Y que poco a poco, cada vez que lo estuviera formando, estará presentándose, que iba a tener una forma, un color y un olor que ujú, solamente ella puede saber o podrá percibir. Y ya cuando lo llegamos a hacer, empecé a preguntarle cómo es, de qué forma es el síntoma. Y menciona que es esférica. Le pregunté de qué tamaño, dijo pequeña, pero que de peso era muy pesado. Y le pregunté de qué color era y me dijo que era negro, pero este, como si fuera brillante por dentro, pero muy negro por fuera. Y luego después ya le pregunté qué olor tenía y decía que tenía un olor como putrefacto. Y ya cuando íbamos a hacer esta parte de lo que iba a ser esta como cambio de roles en esta parte de con respecto al síntoma, la paciente quiso parar por el hecho de que además de que sentía muy pesada la esfera en sus manos, sentía que la ansiedad y todas las preocupaciones regresaban sin un sentido y que ella no se sentía cómoda con la técnica. Así que lo que decidimos hacer fue pues dejar hasta ahí la técnica. Eh, Fui ayudándola a que fuera saliéndose del trance hipnótico, diciéndole, ok, cada vez que ahora que inhales y exhales, poco a poco se irá desvaneciendo esa esfera, como si estuviera desintegrándose. Y ahí va. Ahora vamos a contar hasta 10. Uno, dos, poco a poco se va ya desvaneciendo la esfera. ujú, 3, 4, hasta llegar hasta 10. Y ya cuando le pedí que abriera los ojos, me comentó que al momento de que se desvaneció la esfera ya se sentía más tranquila, que ya no sentía esos síntomas de ansiedad ni ya no sentía el olor a putrefacto. Así que como no pudimos en sí negociar con respecto al síntoma, traté de trabajar al menos profundizando sobre qué es lo que aprendió del síntoma. Ya López me comentó de que pues no se sentía cómoda con el síntoma y que quería eliminarlo. Así que decidí usar una metáfora como si fuera una manzana podrida, como si lo que tenía en sus manos, que puede que sea una manzana podrida, que por fuera se puede ver fea, asquerosa y puede oler putrefacta. Pero si se da la oportunidad de abrir esa manzana, puede ver que hay semillas.
las cuales que, bueno, sí, la manzana puede estar podrida, pero las semillas, si las entierra y si las le dedica tiempo y las alimenta, para Ujú. crear de esa manzana podrida, perdón, eh, se puede crear, se puede hacerse o hacer crecer un gran y hermoso manzano. Así como tu esfera que por afuera fea, putrefacta y oscura, mencionaste que por dentro se veía brillante. Puede que esta parte brillante sea todo aquello aprendizaje que te pueda hacerte, si decides abrir poco a poco y alimentar lo que hay ahí adentro, dentro de esa esfera podrida, puede que todas esas preocupaciones e inseguridades que sientes al respecto pueden convertirse en grandes virtudes. A partir de ahí mencionó que durante la semana, que ella ya, ahora no solamente aceptó el síntoma, sino que también ya se sentía más cómoda al respecto con eso, ya no escuchó esas voces. Creo que es como el primer ejemplo que me llega de una de las prácticas que hice. Ok. Muchas gracias, compañero Víctor. Sí, recuerdo tu tarea, lo que habías escrito, fue muy interesante. También recordarles que pues les recomiendo mucho que por el momento sea de manera presencial. Recordemos que hay algunas limitaciones, tal como ya nos lo contó el compañero Víctor, puede haber algunas complicaciones y pues bueno, afortunadamente tuviste buenos resultados, compañero. Felicidades. Y el compañero Jorge, Gracias. alzó la mano. Adelante, compañero. Pues, con el tema de la ansiedad, yo tengo una duda al momento de usar el encuadre, porque en el Ujú. encuadre yo te había entendido que, por ejemplo, en el caso de un fumador, le puedes como retomar el sentido que le da al fumar, ¿no? A lo mejor es compañía, a lo mejor es para socializar, etc., ¿no? Diferentes usos que le puede dar al hecho de fumar, pero en la ansiedad no veo una ganancia, por lo menos no de inmediato, ¿no? Entonces para mí es difícil plantearle, imaginar qué sentimientos tienes a partir que puedas lograr sin la ansiedad, ¿no? Porque obviamente está teniendo los sentimientos negativos, entonces no sé cómo planteárselo para que, para que consiga soluciones que no sean por medio de la ansiedad. No sé si podrías darme algún ejemplo de cómo usar el encuadre con ansiedad. Sí, claro. Afortunadamente, estas técnicas que vimos, como bien se los mencioné a lo largo de todo el proceso de aprendizaje que tuvimos, no están dirigidas exactamente para una problemática. Bien podrían ser para depresión, bien podrían ser para ansiedad o para X padecimiento o problema, ¿no? Nosotros, uno de nuestros objetivos como psicoterapeutas o en la aplicación de la hipnosis es poder ayudarle o coadyuvar a nuestro paciente a mejorar su padecimiento o parcialmente ayudarle en la situación que le esté acomplejando, ¿no? Parcialmente también podemos ayudarle. En cuanto al estrés y en cuanto a la técnica del encuadre, recordemos que todo lo que hacemos y todas las cosas que surgen en nosotros, hay una ganancia primaria y hay una ganancia secundaria. A veces es muy difícil darnos cuenta de esas ganancias secundarias, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, ir a comprar siempre a la misma tienda porque nos queda cerquita, porque nos gusta la tienda, pero como ganancia secundaria a lo mejor nos gusta la persona que atiende. Hay una ganancia secundaria no descubierta, no identificada, y podremos poner así X cantidad de ejemplos, ¿no? Bueno, Por ejemplo, perdón por interrumpir, sí. tengo una paciente que tiene problemas para fumar. No, yo no he trabajado con esto, la hipnoterapia, ¿no? Pero sí recuerdo que poniendo un ejemplo como ganancia secundaria, ella menciona que su esposo se la pasa jugando videojuegos y pues no le hace caso. Y dice que cada vez que fuma, pues sí, lo quiere dejar fumar y tiene problemas con ello y etcétera. Pero menciona que curiosamente cada vez que fuma, el esposo deja jugar videojuegos, se le acerca y pues la regaña y discute con ella. La gracia secundaria es que al menos tiene la atención que no tiene su esposo por estar todo el tiempo jugando videojuegos. Prácticamente ahí está dando un reforzamiento negativo, un conocimiento negativo. Sí, claro, y bajo la luz esta parte de la segunda ganancia, ¿no? Bueno, gracias, compañero Sí, ujú. Víctor, por otro ejemplo. Bueno, en la cuestión del encuadre y del estrés, el estrés está ahí
tratando de que consiga ganancias en la persona, de que a través de esa ansiedad, perdón, no sé, consiga un beneficio el inconsciente, de a lo mejor de fumar en exceso por esa ansiedad o por ese estrés, o de a lo mejor de golpearse en la pared, porque hay algunas personas con ansiedad que se lastiman, tienen conductas lascivas, como bien lo sabemos, y cual sea la conducta que exprese nuestro paciente en un ejemplo de ansiedad, le está dando una ganancia secundaria a esa conducta que está realizando nuestro paciente. Una de las cosas que hay que entender es que el paciente es quien tiene esa capacidad de entender la segunda ganancia y que de manera creativa e inconsciente también sabe cómo tener los mismos beneficios con otro tipo de actividad. Lo que nosotros vamos a hacer con el encuadre hipnótico es asociar la parte creativa con la parte de la ansiedad, con la parte que se encarga de resolver problemas y la parte que tiene el problema. Nosotros no vamos a dar como que órdenes muy directas de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Por favor, alguien indíqueme si me escucha o si ya se me fue el internet. Así lo escuchamos. No, sí se escucha. Ok, Sí se escucha. bueno. Como veo que todos se quedaron quietos, dije, creo ya se fue el internet. Bueno, entonces, nosotros tenemos que vincular esa parte creativa del paciente con la parte del problema. Y justamente en el encuadre es eso, encuadrar de manera diferente el problema, ahora de una manera más satisfactoria, de una manera menos lasciva, menos compleja, ¿no? Y esta comunicación que nosotros hacemos, este vínculo de comunicación, simplemente va a hacer que nuestro paciente encuentre una manera muy a su estilo de mejorar su ansiedad o su estrés, ¿no? Habría que entender o analizar igual em, qué profundidad o qué alcance tiene su padecimiento. Si ya es un paciente que necesita a lo mejor psicofármacos, si lleva a lo mejor, está en el lapso de los 6 meses en los cuales empieza a tener la ansiedad o ataques de ansiedad, etcétera. Hay algunos factores que habríamos que considerar, pero en la parte del encuadre es eso, asocia creativamente los recursos del paciente, los cuales nosotros como terapeutas no vamos a saber cuáles son esas formas creativas. Y justamente lo interesante de la hipnosis ericksoniana es que a través de las generalidades nosotros no tenemos que saber exactamente con qué se va a sentir bien el paciente. Lo acoplamos de tal manera que el paciente, dependiendo de sus necesidades y de las herramientas que tenga a su disposición, va a poder tener los beneficios, ¿no? No sé si queda claro, compañero, Jorge. Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Bueno, Yo tengo una duda. adelante. Bueno, una duda que quería traer en esta sesión. Tengo una paciente que tiene trastorno límite de personalidad. Ujú. Ella ya está llevando tratamiento psicofarmacológico y también pues tiene ya sesiones psicoterapéuticas conmigo. Y a pesar de que ya le estoy dando mucho con respecto a los cambios de humor, con la ansiedad y también otros síntomas, como menciona que hay veces donde realmente no tiene ningún sentido que haya ataques de ansiedad y otras donde a veces sí, así como también a veces tiene problemas de disociación y otros momentos no. Momentos donde dice, bueno, aquí tiene sentido que me haya hecho aquí y otros donde no tiene sentido que los haya tenido. El caso es que me recordó un poquito, la duda surge con base en las lecturas que nos han mandado y pues en lo que comentaban, ¿no? De que me recordó este ejemplo donde decía que los ataques de ansiedad, ¿no? Cuando la pierna se paralizaba, que lo hacía durante un buen rato, pero que realmente el síntoma no estaba siendo su maestro, sino que simplemente estaba como descontrolado y al hacer como esta clase como de negociación con el síntoma, empezó a regularizarse más ese síntoma, pero ya momentos que fueron guiando a la paciente, ¿no? El caso es que quería preguntar qué tan prudente puede ser trabajar esto con ella. Luego por la parte de que yo una vez que hice con esta paciente un trabajo de la silla vacía me fue muy bien, pero yo tengo el coordinador donde hacemos el departamento ahí donde los que hacemos pasantía, los psicólogos que hacemos psicoterapia,
es psicoanalista y prácticamente pues nos supervisa. Y pues cuando yo hablé sobre esto, pues me llamó la atención porque dijo que siendo que se encontró un trastorno límite de personalidad y el ejercicio se trata cierta disociación, menciona que son propensos con esos ejercicios a entrar en un brote psicótico. Eso es lo que me comentó él. Y pues bueno, con esta paciente es muy buena con las técnicas, tiene mucha pasión por hacerlas y, y tiene muy buen insight y todo eso, y yo creo que ella sí puede trabajar muy bien esto, pero me quedé como preocupado o hasta de cierta manera como limitado en mi trabajo con base pues a lo que él comentó, y pues quería preguntar si puede ser en esta clase pues prudente o no puede ser prudente. Claro. Pues bueno, los trastornos de la personalidad límite es todo un caso, es toda una situación bien complicada, compleja e interesante al mismo tiempo, ¿no? Creo que son unos, por lo menos en lo personal, algunos de los pacientes más interesantes, pero complejos también, ¿no? Donde pues sí, la mayoría requieren psicofarmacología, hay un montón de síntomas ahí, sentir esta parte de fuego y hielo al mismo tiempo, conductas dicotómicas, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí, compañero Víctor, lo que convendría es adaptar alguna técnica no tan disociativa, justamente porque sí, algunas personas pueden tener algún tipo digamos que de encuentro consigo mismo o de disociación mucho más compleja de lo que ya lo tenían, porque, pues, por ejemplo, hablar con el síntoma, con una persona que tiene TLP, no creo que nos ayudaría mucho, porque el TLP engloba un montón de características, ¿no? Por ejemplo, y sí sería una disociación bastante fuerte en ese caso, pero a lo mejor lo que se me ocurre es poder utilizar algunas técnicas de anclaje, algunas técnicas de relajación de estrés, como con la comunicación ideomotora, para enseñarle a la paciente que cada vez que se sienta estresada o cada vez que tenga que tomar alguna decisión y la tenga que tomar sin estrés, sin ansiedad o sin ataques del tipo de ataques que tenga, por ejemplo, pueda tomarlas de una manera más relajada. Ahí yo creo que la mejor forma de abordarlo sería parcialmente, ¿sale? Parcialmente con el padecimiento como el TLP. eh, Tal vez a lo mejor ahí enfocando un poquito a la resolución de conflictos o a la resolución del problema, o incluso un enfoque un poquito más cognitivo-conductual podría ayudar, ¿no? Pero sí es mi recomendación. Parcialmente podrías aportarle a una persona con TLP, pero no porque se diga parcialmente quiere decir que no va a ser efectivo la hipnosis, ¿no? Si nosotros lo hacemos adecuadamente y nos resulta bastante bien con nuestro paciente y con esa característica que queremos mejorar, después podemos encontrar otra pequeña anécdota, otra pequeña herramienta de la hipnosis para abordar otro problema o otra característica del TLP, por ejemplo, ¿no? Hay pequeñas variaciones en el TLP y pues habría que buscar esas cosas en las cuales poder ayudar, compañero Víctor. Que muchas gracias. Ok, bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, duda? Compañero Santiago, me parece que no ha participado. ¿Cómo le ha ido con las técnicas? Bien, bien, bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues la práctica yo creo que es la solución. No he tenido tiempo de practicar la hipnosis como tal. Trato de meterme un poquito más de lleno y buscar fundamento para no rayar. Veo una línea muy delgada, profesor, entre la hipnosis y la manipulación. Entonces, no quiero llegar a esa parte de manipular, sino que la hipnosis, y más la hipnosis ericksoniana, porque hay muchos tipos de hipnosis, ¿no? Como hemos visto la clásica, y hay otros que se autonombran
y dan cursos de hipnosis, pero veo que va más allá por esa parte de manipulación, ¿no? Entonces trato de comprender muy bien toda esta parte y creo que todavía no me siento así con la con la no convicción, convencido estoy, pero no me siento así como la herramienta como para utilizarla. No porque dude de su eficacia, sino más bien porque dudo a lo mejor de cómo la puedo llevar yo un poquito a la práctica, ¿no? Y que pueda servir. Creo que en las clases primeras manifestó algo muy semejante, ¿no? O sea, que la hipnosis puede servir, pero esa parte es la que todavía trato de buscar la conexión, que me ha servido todo esto y creo que me quedé mucho en las inducciones. En las inducciones no he podido salir de esa parte, ¿no? De las inducciones. Trato de especializarme y aparte de los ejemplos que usted puso en clase, creo que también he investigado otros poquitos más para, Ujú. pues, de cierta manera hacer algo más eficaz. Claro, muchas gracias, compañero Santiago, por compartirnos. Pues aquí me gustaría comentarles algo. Realmente la diferencia entre hipnosis ericksoniana y los demás tipos de hipnosis que existen, la ericksoniana es muy aplicable porque intenta no manipular al cliente, intenta no sesgar la aplicación de la misma. Incluso yo se los mencioné en alguna otra lección a Milton Erickson, no hay que verlo como que era el experto solamente en hipnosis, porque si no estaríamos sesgando todo el conocimiento y aportaciones que nos hizo Milton Erickson. Si bien es cierto que hay muchos diplomados o cursos, o bueno, pienso que hay sobre hipnosis ericksoniana, no hay que sesgar el conocimiento, las aportaciones, como se los menciono, ¿no? Lo que intenta la hipnosis ericksoniana, a la par de la psicoterapia, es que el cliente encuentre las soluciones, ¿no? De no llegar a una manipulación, de no llegar a un sesgo que nosotros creemos que es el idóneo para nuestros pacientes, ¿no? Porque bien sabemos que nosotros no lo sabemos, no sabemos qué es mejor para nuestro cliente. Solamente como comentario, y me parece excelente, compañero Santiago, que se investigue más sobre el tema y que incluso pueda especializarse en cada uno de los módulos que vimos y poder practicar poco a poco, ¿no? Sí, hay muchas maneras de la inducción, de cómo aplicar inducciones hipnóticas. Y bueno, nosotros vimos las más conocidas, las más famosas, las más efectivas también, ¿no? Y bueno, recordarles que en algún momento puede parecer fascinante el proceso de inducción. En mi caso hubo, no sé, yo creo que por lo mucho, o por lo menos, por llamarlo así, 8 meses en los cuales me apasionó muchísimo las inducciones solamente y me olvidé de lo importante y de lo increíble que es la intervención psicoterapéutica. Estaba yo como que muy enfocado en las inducciones, de ver lo que se podía lograr con cada una de estas diferentes inducciones que existen, pero una vez que conocemos el alcance psicoterapéutico, sus bondades, nos damos cuenta que ahí es donde deberíamos de enfocarlos, ¿no? Yo creo que, espero que les ocurra, ¿no? Que se den cuenta de estas bondades increíbles que existe ya en el marco psicoterapéutico. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Voy a proyectarles lo que resta de las diapositivas, lo que resta de compartirles a ustedes y denme un minuto en lo que proyecto mis diapositivas. A ver. Sí, adelante. Compañero Jorge, alzó la mano, adelante. Sí, nada más una duda. Cuando finalice el diplomado, ¿podemos volver a acceder a cada uno de los módulos a manera de... Es que a mí me serviría mucho a manera de repaso. Por lo que mencionaba el compañero Santiago, de algunos temas que pudiera uno sentir que está como con más necesidad de retomarlos. ¿Sí se puede eso o no?
Sí, tienen, me parece que 2 semanas más. La verdad, no, ahorita no cuento con el apoyo de ninguno de los demás departamentos debido a que es este domingo, pero me parece que habían mencionado que 2 semanas más para la consulta, y tienen disponibles los módulos, ¿no? De Ya acuerdo. cualquier otra situación que suceda, ya a través de los medios que tienen académicos hará llegar la información. Y también, pues aprovecho para mencionarles que su constancia será enviada en la duración de estas 2 semanas. Yo creo que antes ya les dará nuevamente la información el coordinador académico y pues quedamos a aclarar dudas si es que existieran, ¿no? Pero sí tienen disponibilidad estas 2 semanas en cuanto a la plataforma se refiere. Igual el canal que tenemos de WhatsApp, me gustaría, por lo menos a mí, mantenerlo abierto para si alguien tuviera alguna duda más adelante, poder abordarla. Correcto. Bueno, gracias. Ok, pues bueno, la última vez que vimos, en la última lección que vimos, lo que les hablé fue esto sobre la hipnosis conversacional, que ya habíamos tenido una lección anterior a ella, ¿no? Ya nada más era como un reforzamiento. Y ya la siguiente diapositiva que tenemos es esta sobre regresiones hipnóticas. Me gustaría hablarles un poquito más sobre esto. Eh, no recuerdo exactamente qué les mencionaba en lecciones pasadas sobre las regresiones hipnóticas, pero si repito algunas cosas, entendamos que es para entender mejor este aspecto, ¿no? Las regresiones hipnóticas son posibles, claro que sí, lo son. Se puede aplicar a cualquier edad de nuestros pacientes. Yo les recomendaría que, pues, en edades a mayores de 12 años en adelante, pero pues se puede aplicar a diferentes edades, ¿no? Pero pues, ¿qué objetivo tendría aplicar una regresión hipnótica, por ejemplo, a un niño de 5 años, ¿no? No tendría como que tanto a qué regresarnos, ¿no? Entonces, de 12 años en adelante pudiese ser efectivo, pero pues igual a pacientes de mayor edad es aún más efectivo, ya que tenemos más espacio, tiempo para poder trabajar, ¿no? Bueno, las regresiones hipnóticas, como lo vimos anteriormente en la fenomenología, podemos nosotros provocar en nuestros pacientes alucinaciones visuales, kinestésicas, auditivas, olfativas y gustativas. Este tipo de técnicas de hipnosis, pues se parece un poco a lo de los sueños, ¿no? Como al del mundo onírico que platicaba el compañero Víctor, de esta capacidad de poder, pues, dar sugestiones hipnóticas para que el paciente en algún momento tenga algún sueño que le pueda beneficiar a la semana o al otro día, etcétera, ¿no? Cuando el inconsciente esté preparado para mostrarle la respuesta a nuestro cliente. Bueno, pero con la diferencia de que las regresiones hipnóticas se pueden experimentar en el momento en el cual nosotros estamos aplicando un trance hipnótico, ¿no? Mm, Pregunta, para que sea un poquito más dinámico, ¿para qué se les ocurre a ustedes que pueden realizar una regresión hipnótica? Puede ser como para desbloquear recuerdos. ¿Ok? Desbloquear recuerdos. Para ¿Qué más podría ser? buscar, pues podríamos decir de dónde se origina a lo mejor el trauma dentro de la psicoterapia. Pues sí, prácticamente sería Sí, eso. muy bien. Sí, claro. ¿Alguien más? Para cerrar ciclos, de alguna manera, de alguna manera como en tipo gestalt, cerrar ciclos, sí, finalmente cerrar ciclos. Claro, sí. Ah, También podría ser para conocer aspectos más importantes o relevantes del suceso. claro. Todos esos que nos acaban de compartir son muy válidos y son increíbles si los vemos de una manera terapéutica. Qué interesante sería poder saber más sobre nuestro paciente y qué provocó tales situaciones, ¿no? O qué recursos tiene por ahí el paciente que ha olvidado cómo utilizarlos. Entonces, hay que darnos cuenta que las regresiones hipnóticas
tienen muchos beneficios, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a nuestra disposición el tiempo, lugar y recursos vividos del usuario. A través de las técnicas de regresión hipnótica, nosotros vamos a poder reestructurar algunas cosas que pudiesen ser más sanas. Se me ocurre ahorita un ejemplo. eh, Incluso hay en algún libro, no recuerdo en qué libro, por ahí se los comparto más adelante, donde una persona había tenido un accidente en un autobús y siempre que se subía a un autobús o siempre que trataba de recordar lo que le había sucedido en el autobús, pues perdía el conocimiento. Justamente un psicólogo que aplica una regresión hipnótica se dio cuenta, como creo que en el módulo 2 también vimos un ejemplo así, que cada vez que le hacía recordar a través de una regresión hipnótica el suceso, pues igual quedaba inconsciente justamente en la película de su cabeza cuando chocaba el autobús o cuando tenía el accidente. Lo que hicieron a través de las regresiones hipnóticas es una disociación viéndose en tercera persona, ¿no? Como si fuera un pasajero atrás que no le sucedió nada a ese pasajero, viendo lo que le sucedía a esa persona, ¿no? Y ahí justamente en este ejemplo que yo les estoy dando, pues hay una reestructuración de lo que pasó, ¿no? A partir de entender lo que sucedió en el accidente, de ver y comprender la inconsciencia que tuvo y algunas partes que no recordaba de ese accidente, se da cuenta que solamente sucedió en esa ocasión por factores que fueron a lo mejor al azar o que fueron por circunstancias de desatención del que iba conduciendo y que nunca más le iba a volver a pasar, ¿no? Por lo menos exactamente igual, ¿no? Me gustaría que vieran, pues en este ejemplo, que existen bondades de reconstrucción o de entendimiento desde otra perspectiva cuando regresamos a un evento traumático como lo que es un accidente, ¿no? Aquí en las regresiones hipnóticas también es importante mencionarles que hay que tener mucho cuidado. Nosotros a veces al no conocer muchas cosas de nuestro paciente, porque los pacientes, dependiendo del tiempo que vayan contigo y del objetivo de la consulta, pues puede ser que todavía no te hayan compartido algo, ¿no? Que sea importante o que haya pasado algo en ellos que por alguna razón decidieron no contártelo o no recordarlo. Y si nosotros hacemos una regresión hipnótica y por pura suerte o por pura situación al azar llegamos a ese punto sensible de su vida, pues estaríamos teniendo una cuestión de revictimización si no lo hacemos adecuadamente, ¿no? Pongamos el caso a lo mejor de un abuso sexual, ¿no? O de una violación. Si llegamos a ese punto por cuestiones del azar, pues estaríamos en un problema, por llamarlo así. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes sabrían cómo abordarlo si por error, si por situaciones que se les llegue a pasar les sucediera, cómo lo abordarían si ya están en ese cuadro, sumergidos en esa problemática? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien gusta aportar algo? ¿Se les había ocurrido de esta forma cómo podríamos tener a lo mejor pues una complicación ahí si no lo hacemos adecuadamente? Bueno, para empezar, me gustaría que ahorita conocieran este tipo de situaciones que puede pasar con las regresiones, porque pues la intención sería que no tuviéramos que enfrentarnos a este tipo de situaciones en la hora de la aplicación de estas técnicas o herramientas, ¿no? Pero si ya nos encontramos con este tipo de situaciones porque se nos olvidó, se nos pasó, pues lo que tenemos que hacer es sacar al cliente del estado de trance hipnótico lo más rápido que podamos, ¿no? Lo más rápido me refiero a, pues, contar regresivamente, hacer el salir del trance con el conteo que yo les enseñé. De esa manera rápida me refiero, no de abre los ojos ya, ¿no? Porque sería como que una exaltación demasiado brusca también para nuestro paciente y se quedaría como que con ese mal sabor de boca, por llamarlo así, ¿no? Por esa sensación de regresar a ese estado que no le gustaba o que era muy complicado para él o para ella. Lo que hay que hacer aquí, cuando no se conozca toda la historia de nuestros pacientes, cuando a lo mejor tengamos un mes de conocerle y no sabemos más sobre él o sobre ella, es siempre que hacemos una regresión, decirle, quiero que busques en esa película que ha sido tu vida
un recuerdo de tu infancia que haya sido muy bonito y que te agrade mucho. Puedes escoger uno de todos los que tienes, ¿no? Así nos aseguramos nosotros que no vamos a estar en un estado o que no vamos a llegar a un estado donde le genere conflictos a nuestros pacientes o a nuestro paciente, ¿no? Bueno, eso es como recordatorio o como consejo. ¿Quiénes pueden hacer una regresión hipnótica? Pues todos, ¿no? Al igual que todos podemos aprender a aplicar hipnosis, no existe ningún poder extra que nosotros debemos de tener para aplicar hipnosis. También con esto, todos podemos aplicar una regresión hipnótica. Ok, ¿para qué nos servirían las regresiones hipnóticas? Como ya bien lo mencionaron ustedes, también hay otras formas en las cuales utilizarla para subir autoestima, para el reconocimiento o reforzamiento de los vínculos familiares. También es muy buena aplicando para cuestiones de despertar recursos o de revivir momentos de éxito que ya tuvieron nuestros pacientes o clientes y volverlos a traer en el momento que nos encontramos, ¿no? Recordemos que nuestros pacientes ya tienen la capacidad de motivación, la capacidad de solucionar problemas por ellos mismos, pero a algunos se les olvida, ¿no? O minimizan aquellos en los cuales han tenido éxito y solamente se enfocan en pensamientos negativos sobre algún tema. También podría ser muy bueno darles otro punto de vista sobre esos pensamientos que están constantemente en ellos. Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre las regresiones hipnóticas? ¿A alguien le gustaría opinar? ¿O alguien tiene alguna duda sobre las regresiones hipnóticas? Bueno, a mí la cuestión que acabas de mencionar me parece bien importante porque generalmente es cierto, el paciente se enfoca en lo que no ha podido hacer, en lo que no ha hecho bien, ¿no? Y es difícil a veces sacarlos de ahí, por más que recuerden etapas en donde sí lo hicieron bien, tal vez con este recurso sea mucho más fácil, ¿no? Que se permitan desarrollar una conducta parecida o por lo menos recordar de una manera pues más concreta, más contundente. En ese sentido se me hace muy importante lo que mencionaste de la regresión. No lo había pensado así, como utilizarlo en ese sentido y me gusta la aplicación en esa forma. Claro, sería muy útil si lo pensamos, ¿no? Ya que estaría la persona vívidamente y conscientemente de aquellos momentos en los cuales tuvo éxito en esas cosas, ¿no? O tener otra perspectiva de aquello que se enfoca mucho en ese pensamiento negativo y en aquello que no ha logrado concretar. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, Nomás te quería preguntar algo. Este, yo Sí, digo, por adelante. lo que estoy entendiendo, yo había leído, porque también estaba viendo algo sobre lo que es la amnesia disociativa. Estaba viendo, así nomás en general, investigando cómo se puede trabajar, y había leído que una manera de poder hacerlo era con la hipnosis, así que por lo que estoy comprendiendo, entonces con la ericksoniana es posible poder bloquear eso. ¿Es así? Sí, claro. Incluso poniendo del otro lado, hay pacientes que pues, su infancia no fue ni traumática ni nada, pero por alguna razón que desconocemos hasta en algún punto de la terapia, pues no logran recordar cuando tenían 6 años o cuando, o a lo mejor tienen ahí un problema con alguna figura parental y no recuerdan los momentos con esa persona, pero no significa que hayan sido complicados o traumáticos, sino probablemente ahí hay que trabajar ese vínculo, habría que explorar el por qué, pero podría ayudar a recordar algunas cosas, ¿no? A recordar esos momentos que podrían ayudar a fomentar los vínculos parentales, pues aún de una manera más fuerte, ¿no? Em, no sé si les platicaba en algún momento, creo que sí, en alguna lección pasada, donde a una persona se hizo una regresión hipnótica al vientre materno y donde esta persona podía escuchar lo que las demás personas a su alrededor
pues mencionaban cuando él estaba en el vientre materno, ¿no? Y escuchaba la voz de su papá, la voz de su hermano, la voz de sus tías y tíos que era esperado, ¿no? Que era deseado ese niño o esa persona. Justamente al salir del trance y al haber estado visualizando, escuchando, entendiendo y sintiendo todo eso que él refiere después de que sale del trance, se da cuenta que era una persona muy deseada y que era muy esperada por todos. Justamente los vínculos después de ese ejercicio que hicimos salen súper reforzados, incluso a la semana. Él refiere una mejoría en cuanto a la dinámica familiar, ¿no? Incluso toda la familia puede percibir eso después de una semana, que es el tiempo que tardaron en regresar a consulta. Entonces, bien podríamos utilizarlo de diversas maneras. Y en cuanto a la amnesia, es muy bueno también. No sé si queda clara la mención. Sí, gracias. Sí, gracias. Ok, bueno, pues llegamos al punto donde pues, nos referimos a la depresión e hipnosis. Es que sabemos que la depresión es un trastorno a nivel Ah, psiquiátrico, a nivel... parece que dos personas levantaron la Sí, mano. sí, adelante. Bueno, no sé si quiere hablar la otra persona, sino yo tengo una duda. Eh, ¿Tú cuando haces una regresión puedes hablar o debes hablar con la persona en trance o eso es opcional? Es opcional, se puede, es posible. Depende de lo que queramos lograr. A mí me ha tocado pacientes que tienen un nivel de trance muy bueno, que sin que tú les digas, solitos empiezan a hablar. Ah, es que estoy viendo mi casa cuando tenía yo 5 años. Ah, mira, ahí está mi mamá, está vestida de rojo, tiene tales cosas, ¿no? Ah, mira, ahí sale mi papá. O sea, realmente depende mucho de tu estilo como psicoterapeuta, depende mucho de tus objetivos, pero es válido. Es muy válido, se puede hablar. No porque una persona empiece a hablar en un estado de trance significa que ya salió del trance. Eh, Rápido les platico, hubo un momento donde yo tenía un paciente, un adolescente, unos 15, 16 años, que entraba muy bien en estado de trance hipnótico. Y justamente yo me encontraba como ustedes en mis primeros cursos y educación constante en cuanto a este tema, ¿no? Que me parecía fascinante, al igual que ustedes. Y tal fue el punto del trabajo con este muchacho y su habilidad de poder estar en un estado de trance que por momentos dudaba yo si es que estaba en un estado de trance o si estaba bromeando conmigo. Porque realmente la persona estaba en trance, pero yo no lo notaba así en ese momento y seguía todas las sugestiones que yo le daba. Podía abrir los ojos y mantenerse en ese estado de trance hipnótico. Las personas que tienen una alta capacidad de concentración pueden estar con los ojos abiertos durante todo el proceso y aún así estar visualizando cosas, aún así estar visualizando lo que le estás describiendo. Habrá otras personas que tienen los ojos cerrados, pero hablan muchísimo. Entonces, es válido. No sé si se han encontrado con algún paciente así en sus prácticas, o no sé si queda aclarada la duda. De acuerdo, sí, gracias. Ok, bueno, por ahí me decían que había otra persona, ¿verdad? Que iba a preguntar algo, ¿no? Bueno, entonces seguimos, ya si recuerda la pregunta quién iba a hacerla, pues adelante, sin ningún problema. Antes de que sigamos, ¿alguien tiene preguntas sobre regresiones de cómo hacerlo? ¿O Eh, sí, precisamente te iba a preguntar eso. qué otros beneficios podamos tener? No sé si rápidamente pudieras brindar un ejemplo de cómo hacerlo, como un pequeño patrón o guía para una guía muy básica de cómo llevar el proceso. Claro, sí. Bueno, la manera en la cual yo lo hago es, primero hago todo el proceso de inducción hipnótica que ya conocen, el normal, llegando al estado de trance, ya una vez que a lo mejor apliqué mi metáfora o si mi único objetivo es tener una regresión hipnótica, ya debo de tener al paciente en ese estado de trance, ¿no? Al que eh, es, em, es el mejor para llevarlo al punto que quiero, ¿no?
al más profundo si es posible, ¿no? En el cual nosotros consideremos que así lo es. Bueno, posteriormente a eso, le digo que visualice un álbum de fotografías y que en ese álbum de fotografías está toda su vida, ¿no? Que él puede pasar una hoja y encontrar las fotografías de lo que hizo ayer, pero que también puede seguir pasando hojas y puede seguir viendo las cosas que hizo hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 2 años. Y mientras visualiza todo eso, yo le pido al paciente que elija una fotografía que le agrada a él mucho, que tal vez en la que se está riendo o en la que está muy feliz. Justamente ahí estamos garantizando que no vamos a llegar a un momento que sea complicado para nuestro paciente. Un- Uno de aquellos recuerdos o de aquellas fotografías que a ti te haya gustado de ese álbum donde estás feliz, ¿no? Y ahora, si tú quieres, puedes compartirme lo que estás haciendo en esa fotografía. Y ya muchos pacientes empiezan a hablar, ¿no? Muy bien, ahora me gustaría que recordaras exactamente cómo era estar en ese lugar antes de que tomaran esa fotografía. ¿Qué personas estaban ahí? ¿Qué tipo de voces utilizaban las personas que estaban ahí? ¿Cómo estaban vestidos? Y justamente mientras describimos todo eso, justamente cuando le damos las indicaciones a nuestro paciente de cómo es que estaban viviendo esa situación de esa fotografía del pasado, ya estamos teniendo una regresión hacia esa parte de su vida. Una, sin que el paciente exactamente haya, visto como que un túnel sin llegar a ese túnel y elegir dónde entrar a su vida pasada, por llamarlo así, o una etapa de su vida pasada, sino de manera metafórica llevarlo a ese punto, ¿no? Otro que podría ser es igual el de la película, es muy útil, ¿no? Enfrente de ti está un cine, una pantalla gigante, y tú tienes el control. Y hoy tienes un capítulo de esa serie o de esa película. Y puedes ver el capítulo de hoy, pero puedes regresarte al capítulo 1 si tú quieres, o al capítulo 2. Cuando nosotros elijamos algún capítulo que nos interese de nuestro paciente o nuestro paciente elige algún capítulo, dependiendo del enfoque o del objetivo que tengamos, pues le decimos, ahí ponle play. Quiero que ahora recuerdes exactamente cómo se sentía el personaje que eres tú, ¿no? O vamos a poner un nombre. Imagínate cómo se siente Juan ahí, ¿no? ¿Recuerdas qué le estaba sucediendo a Juanito ahí? ¿Recuerdas qué personas estaban con Juanito y cómo se sentía Juanito? Muy bien, tú tienes el control y puedes adelantar o atrasar. Y vamos a ir a un punto donde tú querías reforzar o la atención de tus papás, por ejemplo, ¿no? Y el paciente solito va a través del control, a través de la metáfora, a través del lenguaje hipnótico, buscando cuáles son esos elementos que interesan arreglar. Y ahí podemos explorar un poquito más dependiendo de nuestros objetivos, si es la construcción de vínculos familiares o el reconocimiento de algunos elementos que no eran reconocidos en la familia, pues explorarlos. No sé si más o menos queda claro el cómo se aplican las regresiones hipnóticas. Primero sería llevar al paciente en el trance hipnótico más profundo que nosotros consideremos. Para esto no quiere decir que el cliente debe de estar desmayado prácticamente en el sofá o en la silla, sino el que nosotros consideremos profundo. A lo mejor si ya trabajamos 5, 8 o 10 minutos en la inducción, en la profundización y la inducción, pues bueno, ya consideramos que eso es más profundo que a nada más hacer un proceso de inducción hipnótica sin la profundización, ¿no? No sé si me estoy explicando, me estoy enredando un poco en lo que les estoy tratando de transmitir. Nosotros podemos considerar cuándo ya es el momento adecuado. A lo mejor para que sientamos más seguridad nosotros como aplicadores, podríamos realizarle algunas preguntas, como yo se los mencionaba, ¿no? De quiero que intentes abrir los ojos y verás que es imposible, ¿no? Y la mayoría de pacientes, al menos que no te estés siguiendo desde el principio, que no haya pasado los filtros que ya sabes del YESET y nada de eso, pues los va a abrir. Pero si ya tienes un trabajo realizado con esa persona, ya pasado los demás técnicas, pues no va a poder abrir sus ojos y ahí te estaría a ti dando una confirmación de que ya está en un estado de trance, pues muy bueno para continuar con las demás actividades. No sé si quede claro. Correcto. Sí, sí, muchas gracias. Ok, bueno. Em,
Bueno, entonces pasamos a la parte de la depresión y de la hipnosis. Como bien sabemos, la depresión ya es un trastorno psiquiátrico que requiere en su mayoría de veces psicofarmacología, dependiendo del tipo de depresión que se tenga. Aquí te pongo algunos ejemplos: trastorno distímico, posparto, mayor, depresión psicótica, trastorno bipolar y melancolía, creo que me la había saltado. Cada una con sus pequeñas características diferentes, pequeñas, pero en sí hay un tronco común de lo que es la depresión, ¿no? Y justamente quise, pues, platicarte de este padecimiento porque la mayoría de casos que yo he tenido, pues, han sido de este tema, de depresión. Y obviamente la hipnosis, pues, no la he dejado fuera al aplicarlo en este tipo de padecimientos. Bueno, eh, ¿cómo es que hay que trabajar la depresión con hipnosis? Pues te planteo aquí la forma en la cual yo lo hago. Seguramente hay más, hay muchas maneras de abordarlo. Y bueno, voy a empezar indicando que es importante conocer el diagnóstico correcto de nuestro paciente. Como bien sabemos, la palabra depresión se ha popularizado demasiado, que las personas cuando están muy tristes creen que ya están depresivas, ¿no? Y ya te llegan muchas veces al consultorio diciendo, es que tengo depresión, ¿no? Es que mi prima me dijo que estoy deprimida o mi tío me dijo que estoy deprimido, cuando realmente pues no es así. A lo mejor nada más están en una tristeza profunda. También habríamos que entender si esto es una situación patológica o desde hace ya mucho tiempo o fue adquirida a través de un proceso de duelo pues no manejado, no digerido adecuadamente, ¿no? La cuestión aquí es que tenemos que tener un diagnóstico correcto y oportuno. Recordemos que nosotros como psicólogos o psicólogas podemos sí diagnosticar, pero convendría también, o yo les recomendaría siempre una segunda opinión, en este caso de un médico psiquiatra, ¿no? Solamente para reforzar el diagnóstico que estamos dando y pues obviamente para la medicación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los mejores tipos de enfoques psicoterapéuticos que pueden ayudar a personas con depresión? Una es el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual es muy buena y la psicoterapia ericksoniana, por lo que yo he visto. También la terapia de esquemas para personas con TLP es muy buena para su aplicación y tener los resultados, ¿no? Bueno, el punto dos, la hipnosis conversacional progresiva y continua es lo que hay que aplicar cuando una persona ya sabemos que tiene depresión. Obviamente, este trabajo de hipnosis conversacional progresiva hace referencia a que desde las primeras sesiones que tengamos con nuestros clientes o nuestro usuario, el paciente pueda sentirse cómodo, ¿no? Con la conversación que estamos siguiendo. La conversación hipnótica o conversacional debe de tener un objetivo de a lo mejor tratar de cambiar un estado de ánimo de esa persona con depresión. Obviamente no hago referencia a que debes de ponerla feliz en ese momento que está contigo, sino a lo mejor encontrar diferentes puntos de vista, ¿no? Encontrar una manera de ligar las cosas buenas o los momentos buenos del día y resumirlas en terapia, ¿no? A través de la utilización de hipnosis conversacional, de anclar esos momentos buenos y positivos que se tuvieron y resumirlos en la consulta, por ejemplo, ¿no? Este tipo de hipnosis conversacional, pues yo se las recomendaría que lo utilizaran siempre que sea posible. El hecho de tenerla presente o de que yo les diga que siempre hay que utilizarla, sabemos que siempre sería un error, ¿no? Porque nos cuesta, porque no siempre los objetivos dentro de la terapia van a ser los mismos, ¿no? Pueden cambiar, pero sí recordarla cada vez que ustedes tengan la posibilidad de utilizarla, ¿no? Y bueno, sirve que van practicando un poquito más. Luego tenemos la posibilidad de tener metáforas abiertas y flexibles. Este tipo de aplicación de las metáforas, eh, yo no lo he encontrado en ningún libro, yo no lo he encontrado tampoco en ningún curso. Esto es la forma en la cual yo la aplico y se las voy. Y bueno, he tenido resultados positivos de ello. Bueno, aquí en las metáforas abiertas y flexibles hago referencia a aquellos fenómenos que se dan con las metáforas que refieren
fenomenología visual, fenomenología auditiva, fenomenología kinestésica. Es decir, dentro del proceso de trance hipnótico de las personas que tienen depresión con las cuales yo he trabajado, abrimos una metáfora, por ejemplo, de que estamos en un bosque, ¿no? De que estamos en un lugar que le gusta a nuestra persona con depresión, un jardín, etcétera, ¿no? El bosque, la selva, cualquier lugar que le guste a nuestro paciente, o incluso podría ser la ciudad. Bueno, una vez que nosotros ya detectamos cuál es el espacio que más le agrada a nuestros pacientes a través de la metáfora y de esta fenomenología que ya bien conoces tú, dejamos ese campo abierto. Por ejemplo, en uno de los pacientes que yo tuve, llegamos a un punto donde él dice que estaba en un espacio donde había mucho campo, ¿no? Donde parte del objetivo de estar en ese campo era sembrar cosas, sembrar semillitas de muchos árboles, de muchas plantas, y que ese campo, que ese lugar donde él se encontraba, pues cuidarlo, ¿no? A nivel metafórico y a nivel inconsciente, pues bueno, llegar a ese bosque, a ese campo abierto donde él tenía que sembrar, que cosechar y que cuidar ese jardín, ese lugar bonito que él quería, pues era trabajar de manera inconsciente en todas las características que tenía en la vida real. Por ejemplo, el de trabajar su círculo social, por ejemplo, también el de tratar de levantarse temprano, el de tratar de laborar en aquellas actividades que le competían o en el cual él o ella se sentía bien. Quiero que veas que a nivel inconsciente llegar a ese campo donde él podía cultivar cierto árbol podría significar ciertas características para esa persona, un árbol en específico, y a lo mejor otra planta sí va a significar que estaba trabajando en otra área, desde el punto inconsciente, ¿no? Para llegar a esta metáfora abierta y flexible, lo que yo les recomiendo es que nosotros podamos enseñarle a nuestros pacientes la capacidad de tener o de aplicar autohipnosis. La autohipnosis les va a poder ayudar muchísimo a ellos porque así no necesitarían entrar en ese espacio inconsciente, en ese lugar donde se sienten ellos cómodos o cómodas para poder trabajar en este ejemplo que yo te estoy dando de seguir sembrando cosas, ¿no? Este paciente que yo te refiero mencionaba que pues de vez en cuando él solito entraba a ese espacio que era muy único, muy personal, muy de él, que él había escogido sobre ese campo, y decía, ah, ok, fíjate que mi campo, mi bosque ya está con la fruta o con las plantas muy altas, ¿no? Había ocasiones en las que me decía que pues ese campo había plantas que se habían secado, y justamente en el proceso de la metáfora del trance, o incluso después del trance hipnótico, platicábamos sobre esto, ¿no? Hay que cambiar ciertas plantas, probablemente hay que entender por qué se secó tal planta que tú me mencionaste, habría que cuidarla de forma distinta, y quiero que veas que a través de la generalidad y la metáfora de las plantas pueden tener un alto impacto en la vida común de las personas con depresión. Y aquí es donde me gustaría, pues, que ustedes me comentaran qué les parece esta utilización de la metáfora abierta y flexible. Yo les digo, no lo he encontrado en ningún otro libro, ni en algún otro profesor tampoco no me lo enseñó, pero yo he encontrado muy buenos resultados. ¿Qué les parece a ustedes esta propuesta? Y no sé si se entendió también. Ya no me quedó muy clara la propuesta. ¿No quedó muy claro? No me quedó muy claro. Claro. Ok. ¿Alguien más no le quedó claro? Podemos volverlo a abordar. ¿O alguien me puede dar un resumen del cómo lo entendió para partir de ahí? ¿Nadie? Bueno, la vuelvo a explicar, ¿sale? En la propuesta de las metáforas abiertas, nosotros vamos a poder aplicarla con personas que tienen depresión. Esta metáfora abierta eh, refiere a que llevemos a nuestro paciente a tener fenomenologías de visualización, de audiciones y elementos kinestésicos.
que a través de la metáfora nosotros podamos llevar al paciente a un lugar que a él o a ella le sea cómodo o cómoda y en el cual se sienta con el ánimo de trabajar en ese ambiente en el cual a través de la metáfora nosotros encaminaremos al paciente. Si a lo mejor hay una persona que su lugar favorito es el bosque, poder trabajar en esos árboles de ese bosque. Si alguna persona su lugar favorito es la ciudad, a lo mejor mencionándole que él va a ser el arquitecto de esa ciudad y que cada edificio va a simbolizar el trabajar desde la rama inconsciente, desde el aspecto inconsciente, alguna característica de su vida real, de su vida común. Por ejemplo, crear un nuevo edificio en ese lugar favorito o en ese lugar metafórico que nosotros construimos con una persona. Un nuevo edificio podría significar un cambio de comportamiento o un ligero cambio de perspectiva de la vida, ¿no? O atesorar a lo mejor la creación de un banco en ese lugar metafórico. La persona puede estar trabajando con nuevos objetivos de vida. Porque, digo, en una ciudad un banco es algo valioso, ¿no? Para una persona con este espacio abierto y flexible, bien podría entenderlo después de una manera muy valiosa también. No sé si así queda más claro. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esta propuesta terapéutica? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Yo les recomendaría poder utilizarlo en algún momento y aparte los reencuadres de pequeños objetivos en personas con depresión. Si bien es cierto que han tenido resultados muy buenos, positivos en cuanto a la depresión se refiere con hipnosis, donde algunos pacientes refieren una cura completa, hay otros que refieren una mejoría parcial. Esto va a depender mucho en cuanto al tipo de depresión que se tenga, en cuanto al tiempo que se lleve con ella, incluso a qué tipo de tratamientos anteriores se ha tenido, ¿no? Porque hay personas que ya vienen muy desgastadas con nosotros, que dicen, ya fui a 4 psicólogos, 5, 6, y con otros 2 psiquiatras y pues no me siento bien, ¿no? La verdad es que ya vienen muy desgastados a esto. Bueno, entonces, recordar que todo va a variar en cuanto a cómo vengan nuestros pacientes, por llamarlo así, ¿no? Y también la efectividad que nosotros tengamos como psicoterapeutas y otros factores que tienen relación con la farmacología. Bueno, el aumento de la autoestima, sí, perdón, el aumento de la autoestima es algo que es importante para todos nosotros. Deberíamos de, en cualquier enfoque terapéutico, el trabajar con la autoestima debería de estar dentro de nuestro checklist de cómo abordar cualquier problema con nuestros pacientes. La autoestima, recordemos que siempre va a estar ahí de una manera sumamente importante, haciendo cambios, mejorías o perjudicando si no se tiene una buena autoestima. Entonces yo les recomiendo siempre tener un espacio para sus pacientes en trabajar con autoestima, aunque no hayan ido ellos por mejorar su autoestima, claro está, ¿no? Bueno, recordar también que el síntoma, verlo como maestro, como lo mencionaba igual el compañero Víctor, poder dar ese enfoque a nuestro cliente ayuda muchísimo. Y bueno, recordarles también que la activación conductual funciona de manera increíble, ¿no? Recordemos que hay una activación conductual necesaria de ciertas esferas de las personas que tienen depresión para poder entrar en lo más funcional posible de ese tipo de padecimientos y con esas personas, ¿no? Bueno, ¿aquí hay alguna pregunta o duda en cuanto a la depresión y la hipnosis? Creo que no. Por ahora no. Bueno, no, ok. Bueno, nos pasamos al control del dolor. A ver, vamos a ver cuántas diapositivas, esta es la última. Bueno, en cuanto al control del dolor,
Podemos trabajar lo que ya hemos visto anteriormente con los procesos oncológicos para el control del dolor. Imagínense qué útil va a ser, ¿no? Las personas, recordemos que con cáncer o con algún tipo de padecimiento crónico, degenerativo o digamos que final, por llamarlo de alguna manera, pues les va a ayudar mucho en cuanto a la calidad de vida. ¿Sale? Entonces aquí podemos aplicar igual la hipnosis. También hay otros problemas que existen que no se vinculan exactamente con padecimientos psicológicos, pero para el control del dolor sí. Por ejemplo, el dolor crónico pélvico por prostatitis. Hay algunos estudios, algunas pequeñas artículos que mencionan pues mejoría al aplicar el control del dolor a través de hipnosis con este tipo de personas. Torceduras, esguinces, fracturas para el control del dolor son muy buenos, pero recordemos, o sin olvidar, que el dolor tiene una razón de ser. El dolor está ahí para comunicarle algo a nuestro cerebro, que algo está mal, que algo no va bien, que algo debemos de prestarle atención porque nos está doliendo. Entonces hay que tener cuidado aquí con no eliminar el dolor, porque sí se puede eliminar, digamos que por un tiempo, un lapso de tiempo, pues no lo sé, puede ser variante, pero si eliminamos el dolor, ahí no estaríamos haciendo bien nosotros nuestro trabajo, porque no se trata como que darle sugestiones a nuestros clientes que posteriormente van a ser contraproducentes. Si el dolor está ahí, significa algo y debe de ser atendido a lo mejor médicamente o físicamente, ¿no? Pero sí podemos coadyuvar a ser más tolerante su proceso de recuperación, su proceso de a lo mejor de dolor crónico, ¿no? Sin olvidarnos esto que yo les estoy mencionando. También es utilizado en situaciones posparto por los secuelas o los dolores que se llegan a tener tanto en cirugía o en el posteriores al parto o incluso en cirugías que tienen que ver con el parto en sí. En odontología también es muy utilizado cuando hay personas que no se les puede inyectar algún tipo de anestesia porque son alérgicos o reaccionan de una manera pues no muy buena a ese tipo de químicos. Bueno, cirugía sin anestesia, como yo lo mencionaba, y para los dolores de jaqueca se pueden utilizar muy bien estas herramientas del control del dolor. No sé si para esta diapositiva alguien tenga alguna observación o algún comentario. Yo tengo un comentario. Nada Sí. me está acordando de cuando yo tuve mis clases de hipnoterapia en la carrera. Mi maestra en ese momento, que es psicoterapeuta y también médico, ella nos comentó una anécdota en donde resulta que ella estaba en una clase de congreso en un pueblito y pues que tuvo problemas como de una parte del estómago. Checó y bueno, según los síntomas parecía ser que era parte de un inicio de una apendicitis. Fue con el médico y el médico que dijo que sí, del pueblo, que sí es una apendicitis y que tienen que operar. Pero resulta que como lo era muy pequeño, pues el lugar está bien feo y pues ella no estaba convencida de operarse en ese lugar, así que decidió autohipnotizarse para al menos disminuir o calmar el dolor, hasta al menos que ese mismo día se regresara a México a hacerse mejor bueno, regresarse a la ciudad a hacerse dicha operación. Me mencionó que esa vez cuando se le hizo le duró como ese efecto de no sentir el dolor como por unas 4 horas más o menos y volvió y tuvo que hacer una segunda autohipnosis y le funcionó para el tiempo que llegara a la ciudad a operarse. Me está acordando de esto que comenta con respecto al control del dolor. Claro, sí, muchas gracias, Víctor, por compartirnos eso. Pues ahí podemos entender y comprender cómo el control del dolor puede llevarse a cabo a través de la hipnosis y en cambio no convendría pues ignorar esa señal que nos está dando el cuerpo, ¿no? Recordemos nuevamente que el dolor está ahí por algo, ¿no? Aparece cuando algo no va bien. Bueno, aquí el compañero Adrián ha levantado la mano. Adelante, compañero. En alguna ocasión, en unas prácticas de programación neurolingüística, se realizó una donde
se aplicaba un anclaje deslizante como un botón para subir y bajar el volumen respecto a un dolor de espalda que tenía una paciente, que era un dolor crónico. Mi pregunta es, ¿se puede aplicar también en otro tipo de dolores ese tipo de técnica? Y también se puede utilizar con la persona estando en trance. Sí, claro, claro que es posible. La aplicación para otro tipo de padecimientos, sí. Por ejemplo, aquí tenemos el de prostatitis, un dolor crónico pélvico que experimentan las personas que justamente han tenido una infección bastante fuerte, etcétera. Y bien podremos aplicar un anclaje deslizante como lo mencionas. En estado de trance potencializaría algunos elementos analgésicos e incluso del propio anclaje. ¿Por qué? Porque pues estamos en ese espacio, recordemos que es un espacio muy cómodo para el inconsciente, donde el inconsciente toma, digamos que parte de fuerza, una manera más intensa o más directa de poder pues dialogar con él. Entonces potencializaría algunas cosas. El anclaje deslizante es muy recomendable igual para control del dolor, ¿no? Las sensaciones poderlas subirlas y bajarlas, ¿no? Incluso poder pasar el dolor a lo mejor de una mano a la otra mano para que esta mano descanse, por ejemplo, ¿no? La mano derecha descansa mientras la mano izquierda tiene el dolor. Ahí no estamos quitando, entre comillas, el dolor, lo estamos trasladando. Es posible, hay varios artículos sobre ello también, por si gustan investigar más. Y bueno, pues ustedes lo pueden aplicar de esa manera. No sé si queda como que aclarada la duda, compañero Adrián. Sí, queda claro, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más gusta preguntar algo? Ya, al igual que la duda de mi compañero en la antepasada diapositiva, también me gustaría preguntar a si nos puede dar un ejemplo sobre cómo se puede llevar a cabo por medio de la hipnoterapia. En cuanto al Esto control del de dolor. controlar el dolor. Sí. Ujú. Esos elementos del control del dolor, como bien ya lo mencionábamos en clases pasadas, bien podría ser la comunicación ideomotora, o se me ocurre ahorita en un proceso de trance hipnótico, ya con la persona en ese estado, imaginemos que le duele la mano y le decimos, María, imagínate que te pones un guante y que ese guante pues te protege y que te pones 2 guantes, 3 guantes, 4 guantes, 10 guantes en tu mano. Y de repente es como si tuvieras tu mano muy, muy grande por tanto guante que tienes. Tanto que si te toco, ni te va a doler, ni vas a sentir. Es más, te puedo pellizcar ahora y por tanto guante que tienes, no sentirías nada, porque es el guante el que estoy pellizcando. Y estás generando una disociación, una pequeña disociación de la parte del cuerpo, pero también estás generando analgesia en esa parte específica del cuerpo, que es la mano, ¿no? Imagínense mencionar que en lugar de guantes, yeso, imagínense que en lugar de decir que, pues, yeso es cemento, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, y estaríamos teniendo analgesia en ese lugar, ¿no? Esto podría ser útil para un esguince, por ejemplo, antes de llegar al médico, si es que está muy lejos o si es que hay que trasladar al paciente, pues para un esguince, para antes de ser atendido, podría servir muy buena esa técnica del guante, ¿no? Imagínate que tienes 10 calcetines, ¿no? Encima de tu pie y por lo tanto no te duele, o ya tienes el yeso, imagínate que tienes ese yeso puesto, está duro, está rígido, no se va a mover tu pie, no le va a pasar nada, pero deja de doler, ¿no? No sé si queda entendible esa metáfora o ese lenguaje hipnótico. Sí, gracias. Ok, pues bueno, compañeros, pues no me queda más que felicitarlos por llegar hasta aquí a este espacio. Muchas gracias por tener la paciencia conmigo de poder escucharme todo este tiempo que estuvimos en contacto, en comunicación. Yo sé que no es fácil escuchar todo el tiempo a una persona, pero les agradezco. Felicidades por ese compromiso que ustedes tienen
con ustedes mismos, de seguir aprendiendo. Creo que esa hambre de seguir aprendiendo, no nada más en este tema, sino en cualquier otro tema, pues les va a ayudar a ser mejores profesionistas y a ser mejores seres humanos de lo que ya lo son. No me queda más que felicitarles y pues esperando que haya sido de su agrado el diplomado. En nombre del Centro de Estudios de Asistencia Integral Psicológica, igual les felicito. Hoy no pudieron acompañarnos el resto de compañeros, pero pues a través de esta posibilidad que me dan a mí de poder hablar con ustedes, ratifico esas felicitaciones y gracias por su compromiso. Pues no me queda más que dar el cierre hasta aquí. No sé si alguien quiere aportar algo antes de que cerremos la comunicación del todo. Sí, tengo otra duda más. Había ¿Vale? comentado en la última sesión que había subido a la plataforma que iba a mencionar un poco al respecto o introducirnos un poquito sobre cómo se podía trabajar como la autohipnosis. Y honestamente es algo que me parece como un poco complicado de imaginarme, ¿no? Con todas estas sesiones donde tuvimos en donde pues hacíamos el apalancamiento, hacíamos estos ejercicios como ¿cómo es esta palabra? Bueno, de esos ejercicios para ayudar a que, Inducción. ajá, estos ejercicios de inducción, no, pues los de antes, ¿cómo se llamaban? Bueno, el caso es que con todo esto que nos ha comentado cómo hacerlo con las personas, me es un poco, los ejercicios de sugestión, perdón, me es un poco complicado imaginarme cómo se puede hacerse un trabajo de autohipnosis y quería ver si podía explicarnos un poquito eso. Sí, claro, les puedo explicar brevemente cómo es una de las formas en las cuales podemos llevar la autohipnosis. Eh, Aquí el objetivo de la autohipnosis, o por lo menos de este enfoque que les voy a platicar rápido, es crear una disociación en nosotros mismos, ¿no? Se pretende que a través de una ratificación de las cosas que nosotros estemos viendo en ese momento, pues podamos confirmar lo que está pasando. Ahorita les explico qué es, ¿no? Bueno, primero que nada tenemos que tener un espacio adecuado para nosotros poder llevar a cabo esta actividad. Puede ser tu casa, tu sofá, tu consultorio, tú eliges el espacio. Tú eliges también el objetivo. Tienes que tener un objetivo para generar autohipnosis, si no, incluso podría hacerte más difícil si no tienes ese objetivo. Y como bien lo mencioné, se pretende realizar una disociación. ¿Cómo vamos a hacer esta disociación? Imagínate que estás acostado y que tú estando acostado empiezas a imaginar que hay alguien a tu lado, tú mismo, y que esa persona que está a tu lado, que eres tú mismo, te empieza a dar indicaciones de, muy bien, quiero, Víctor, que respires profundo. Y empiezas a respirar profundo. Muy bien, Víctor, ahora quiero que puedas sentir lo cómodo que es el sillón donde estás sentado. Y bueno, empiezas a sentir o imaginar que una tercera persona, puede ser tú o puede ser alguien más como tú te lo quieras imaginar, te está dando esas indicaciones. Prácticamente la otra persona que estás imaginando te estaría dando los pasos para la inducción hipnótica. Si lo pensamos, es una manera muy extraña de generarnos autohipnosis, pero es muy posible. Estaríamos así nosotros creando en primera una disociación de lo que está sucediendo con nosotros y de la otra persona. Podemos como que intercambiar, incluso si lo imaginamos bien, que nosotros estamos fuera de nuestro cuerpo y es así como podemos nosotros llegar a un estado de trance hipnótico. Lo que me recuerda que en uno de los libros que les subí está una de esas técnicas. Creo que está justamente esta técnica que yo les estoy platicando. También, antes de que se me olvide, no sé si ya revisaron el apartado de recursos. Hay algunos libros que ustedes pueden descargar y que no los mencionamos para tareas ni nada. No sé si alguien ya se metió y los descargó. Si no, adelante, búsquenlos y descárguenlos. Pero bueno, esa es una de las maneras en las cuales podemos realizar nosotros autohipnosis, ¿no? A través de una disociación y de la ratificación de las cosas que estamos viviendo, ¿no? En este caso, la ratificación es, estoy en un sofá, estoy imaginando que alguien me dice que está cómodo el sofá y yo puedo confirmar o ratificar que sí, está cómodo el sillón donde estoy. O sí, yo puedo comprobar que está muy oscuro la habitación donde me encuentro, ¿no? Etcétera, ¿no? Estamos confirmando lo que estamos imaginando
lo que otra persona nos está diciendo. No sé si lo expliqué adecuadamente. Sí, sí puedo comprenderlo. Ok, bueno, entonces, porfa, échense un chapuzón ahí en los recursos, ahí están algunos de esos libros y los pueden descargar, ¿sale? Recuerden, 2 semanas más para poder ahí indagar en la plataforma y todo eso. ¿Alguien más tiene algo que comentar o cerramos hasta aquí nuestra clase en línea y nuestro diplomado? Nomás, ahora sí, ya nada más con la plataforma. ¿Qué sucede después de esas 2 semanas? Me parece que los dan de baja. Ok. La parte técnica les da de baja, las constancias obviamente se las envían antes de que los den de baja, o a menos que haya otra indicación por parte del equipo técnico, no, repito, no lo sé porque no están aquí, ya ellos se encargarán de ver ese tipo de situaciones. Ok, está bien. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo en algún otro momento en los webinars que tenemos gratuitos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, Víctor, un ratito. Gracias. Muchas gracias. Bye, hasta luego. Gracias por todo.